La historia está llena de ejemplos de personas que, al desafiar o menospreciar lo sagrado, terminaron enfrentando resultados graves e inesperados. En esta ocasión, vamos a ver algunos casos que nos muestran cómo el desprecio hacia las creencias divinas puede cambiar el rumbo de una vida. A lo largo del tiempo, ha habido personas que, movidas por su orgullo, desconocimiento o maldad, desafiaron y se burlaron de lo divino. Con sus acciones y palabras, estas personas demostraron una falta de respeto hacia Dios, pensando que podían escapar de las consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos advierte en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. En este video, vamos a ver las historias de aquellos que, al desafiar y ridiculizar a Dios, terminaron enfrentando consecuencias terribles e inesperadas. Judas Iscariote. Judas Iscariote es una de las figuras más infames en la tradición cristiana, recordado universalmente como el discípulo que traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Su nombre se ha convertido en un símbolo de traición y su historia es uno de los relatos más conmovedores y trágicos en el Nuevo Testamento. El acto de Judas no solo marcó un punto crucial en la vida de Jesús, conduciendo a su arresto y crucifixión, sino que también dejó un legado de reflexiones sobre el libre albedrío, la traición y la redención. Judas es mencionado en los 4 evangelios como uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Sin embargo, su historia ha sido objeto de intensas especulaciones y debates a lo largo de los siglos, ya que su traición plantea preguntas difíciles sobre el papel que desempeñó en el plan divino. ¿Fue simplemente un traidor motivado por la codicia? ¿O su acto estaba destinado a cumplir una profecía más grande? Estas preguntas siguen resonando en la teología cristiana y en el pensamiento sobre la naturaleza del mal y la redención. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos elegidos personalmente por Jesús para seguirlo y ser testigo de su ministerio. Como los otros apóstoles, Judas tuvo la oportunidad de ver los milagros de Jesús, escuchar sus enseñanzas y compartir una relación cercana con él. Sin embargo, a diferencia de los otros discípulos, Judas es recordado no por su fidelidad, sino por su traición. El nombre Iscariote a menudo se interpreta como una referencia a su lugar de origen, probablemente la ciudad de Queriot en Judea. Esto lo haría diferente de los otros discípulos, que en su mayoría eran galileos. Aunque los evangelios no nos dan muchos detalles sobre la vida de Judas antes de seguir a Jesús, es importante destacar que fue uno de los discípulos más cercanos al Señor, lo que hace que su traición sea aún más impactante. El hecho de que Judas fuera uno de los 12 elegidos plantea una pregunta importante: ¿sabía Jesús desde el principio que Judas lo traicionaría? En varios pasajes de los evangelios se sugiere que Jesús era consciente de la traición que se avecinaba. Por ejemplo, en Juan, capítulo 6, versículo 64, se dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Este conocimiento previo añade una capa de complejidad a la relación entre Jesús y Judas, ya que indica que la traición formaba parte del plan divino de redención. El acto más recordado de Judas Iscariote es su traición a Jesús. Según el relato en Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 16, Judas se acercó a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, y desde ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús. Este acuerdo es crucial en la narrativa de la pasión, ya que marca el inicio de los eventos que conducirían al arresto, juicio y crucifixión de Jesús. La cantidad de dinero ofrecida a Judas, 30 piezas de plata, tiene un simbolismo significativo. En la ley judía, 30 piezas de plata era la cantidad que se pagaba como compensación por la muerte accidental de un esclavo, Éxodo 21:32. Lo que sugiere que los líderes religiosos veían a Jesús como alguien sin valor.
Además, esta suma es vista por muchos teólogos como una señal del desprecio con el que trataron a Jesús y de la naturaleza transaccional de la traición de Judas. La traición de Judas es especialmente impactante porque ocurre poco después de la última cena, en la que Jesús había compartido el pan y el vino con sus discípulos como símbolo de su sacrificio inminente. En Mateo, capítulo 26, versículos 21 a 25, Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará, y aunque Judas pregunta, ¿soy yo, maestro?, Jesús le responde que así será. Esta escena muestra la mezcla de tensión, tristeza y inevitabilidad que rodea la traición de Judas. Una de las preguntas más debatidas sobre Judas Iscariote es cuáles fueron sus motivaciones para traicionar a Jesús. En los Evangelios, el acto de traición de Judas a menudo se atribuye a la codicia, ya que aceptó 30 piezas de plata a cambio de entregar a su maestro. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que las razones detrás de la traición de Judas podrían haber sido más complejas. Una interpretación común es que Judas, como otros discípulos, esperaba que Jesús fuera un líder político que liberara a Israel del dominio romano. Cuando quedó claro que Jesús no tenía la intención de liderar una revuelta militar contra Roma, Judas pudo haberse sentido frustrado y decepcionado. En esta versión de los eventos, la traición de Judas no sería simplemente un acto de codicia, sino una reacción a su percepción de que Jesús había fracasado en cumplir sus expectativas mesiánicas. Otra teoría es que Judas pudo haber traicionado a Jesús con la esperanza de forzar su mano, creyendo que si Jesús era arrestado, se vería obligado a usar su poder divino para salvarse a sí mismo y liberar a Israel. Si este fuera el caso, la traición de Judas sería un intento desesperado de acelerar el proceso que él creía que debía ocurrir. Sin embargo, cuando vio que Jesús no resistía y aceptaba su destino, Judas fue presa del remordimiento. En Lucas, capítulo 22, versículo 3, se menciona que Satanás entró en Judas, lo que algunos interpretan como una indicación de que Judas fue influenciado o poseído por fuerzas malignas. Esta interpretación sugiere que la traición de Judas no fue simplemente una decisión personal, sino que fue impulsada por el mal, lo que podría haberlo llevado a actuar de una manera que no comprendía completamente. No obstante, es importante destacar que, incluso si Satanás influyó en Judas, él aún tenía libre albedrío y fue responsable de sus acciones. Después de que Judas traicionó a Jesús, entregándolo a los líderes religiosos, experimentó un profundo remordimiento. En Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5, se narra cómo Judas, al ver que Jesús había sido condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y confesó, «He pecado entregando sangre inocente». Sin embargo, los sacerdotes respondieron fríamente, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Al sentirse abrumado por la culpa, Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se suicidó ahorcándose. El remordimiento de Judas es una parte crucial de su historia, ya que plantea la cuestión de la posibilidad de redención. A lo largo de los Evangelios, Jesús predica sobre el perdón y la misericordia divina, y muchos se han preguntado si Judas podría haber sido perdonado si hubiera buscado el arrepentimiento en lugar de quitarse la vida. El suicidio de Judas también refleja la desesperación que sintió al darse cuenta de la magnitud de su pecado. El destino final de Judas ha sido objeto de mucho debate teológico. Algunos creen que su suicidio fue un acto de desesperación que lo condenó, mientras que otros argumentan que su remordimiento indica que estaba consciente de su error y que, al final, podría haber sido perdonado. En Hechos, capítulo 1, versículo 18, se da una versión ligeramente diferente de la muerte de Judas, diciendo que cayendo de cabeza, reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esta variación en los relatos ha generado interpretaciones diversas sobre cómo interpretar el destino de Judas y su castigo final. Un aspecto crucial de la traición de Judas es su papel en el plan divino de la redención de la humanidad.
Aunque su acto es visto como un pecado grave, también fue necesario para que se cumplieran las profecías sobre la muerte de Jesús. En este sentido, algunos teólogos argumentan que la traición de Judas formaba parte de un plan mayor, diseñado por Dios para llevar a cabo la salvación de la humanidad. En Juan, capítulo 13, versículo 18, Jesús cita el Salmo 41, versículo 9, «El que come pan conmigo, levantó contra mí su talón», refiriéndose a la traición de Judas como el cumplimiento de una profecía. Este pasaje sugiere que la traición de Judas era necesaria para que Jesús fuera arrestado, juzgado y crucificado, y que, sin su traición, el plan de redención no podría haberse llevado a cabo de la misma manera. Este aspecto de la traición de Judas plantea preguntas sobre el libre albedrío y el destino. Si Judas estaba destinado a traicionar a Jesús para cumplir con las profecías, ¿tuvo realmente libre albedrío en sus acciones? ¿O fue simplemente una herramienta en el plan divino? Estas preguntas han sido debatidas por teólogos durante siglos, y la historia de Judas sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Algunos creen que, aunque Judas fue una pieza clave en el cumplimiento del plan de salvación, esto no excusa su traición ni lo absuelve de la responsabilidad por sus acciones. En esta visión, Judas tomó una decisión consciente de traicionar a Jesús, y aunque su acto sirvió para cumplir una profecía, aún es responsable por el pecado que cometió. El pecado cometido por Judas Iscariote, la traición, es considerado uno de los pecados más graves en la tradición cristiana. Traicionar a alguien que ha confiado en ti, especialmente cuando esa persona es el Mesías, es visto como un acto de profunda maldad. En la Biblia, la traición es a menudo equiparada con la ruptura de una relación sagrada y una violación de la confianza. Nabucodonosor. Nabucodonosor II, uno de los reyes más poderosos de la antigua Babilonia, es una figura central en la historia del imperio babilónico y, al mismo tiempo, un personaje clave en el relato bíblico. Gobernó Babilonia durante el apogeo de su poder, aproximadamente entre el 605 a.C. y el 562 a.C., y es recordado tanto por sus grandes logros militares y arquitectónicos como por su enfrentamiento con Dios, tal como se narra en el libro de Daniel en la Biblia. A través de su orgullo, poder y la construcción de una estatua de oro para ser adorado, Nabucodonosor desafiaba los principios fundamentales del monoteísmo bíblico, lo que lo llevó a ser humillado por Dios. En la Biblia, Nabucodonosor es presentado como un rey que, a pesar de haber sido testigo de los milagros y del poder de Dios, permitió que su orgullo lo cegara. Este orgullo lo llevó a la idolatría, un pecado prohibido explícitamente en la Biblia. En Daniel, capítulo 4, versículos 30 a 33, se narra la dramática caída de Nabucodonosor cuando Dios lo castiga haciéndolo vivir como una bestia salvaje durante un tiempo, hasta que finalmente se humilla y reconoce la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Este relato bíblico no solo es una advertencia contra los peligros del orgullo y la idolatría, sino también un ejemplo del poder transformador de la humildad y el arrepentimiento. En este texto, exploraremos la figura histórica y bíblica de Nabucodonosor, su desafío a Dios, el castigo que recibió, y cómo su historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un recordatorio de la necesidad de reconocer la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Antes de adentrarnos en la dimensión teológica de Nabucodonosor, es importante comprender el contexto histórico en el que vivió. Nabucodonosor II fue uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad y es conocido por sus conquistas militares y sus grandes proyectos de construcción. Bajo su gobierno, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, famosa por sus enormes murallas y por los legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor fue responsable de la expansión del imperio babilónico, conquistando vastas áreas del Medio Oriente, incluida Jerusalén.
En el año 586 a.C., dirigió el saqueo de la ciudad y la destrucción del templo de Salomón, llevándose cautivos a muchos judíos, lo que dio lugar al exilio babilónico. Un evento clave en la historia del pueblo de Israel. La conquista de Jerusalén y la deportación de los judíos son importantes para entender el contexto bíblico en el que se menciona a Nabucodonosor, ya que estos eventos establecen las condiciones para su interacción con el profeta Daniel y otros personajes bíblicos. A pesar de sus logros, Nabucodonosor también es recordado por su orgullo desmesurado, que lo llevó a desafiar la autoridad divina. Como rey, construyó una gran estatua de oro y exigió que todos sus súbditos la adoraran, lo que constituye un acto de idolatría según la ley bíblica. Esta decisión desencadenó una serie de eventos narrados en el libro de Daniel, donde Dios interviene directamente para humillar al rey. Uno de los momentos clave en la relación de Nabucodonosor con Dios ocurre cuando el rey construye una estatua de oro monumental y exige que todo el pueblo se incline y la adore. Este episodio se relata en Daniel, capítulo 3, donde Nabucodonosor ordena que todos, al escuchar el sonido de diversos instrumentos musicales, se postren ante la estatua que había erigido. Aquellos que se negaran a adorar la estatua serían arrojados a un horno de fuego ardiendo. El acto de construir una estatua y ordenar su adoración constituye un ejemplo claro de idolatría, que es condenada en la Biblia. En los mandamientos entregados a Moisés, Dios prohíbe de manera explícita la creación de imágenes y la adoración de cualquier cosa que no sea Él mismo. En Éxodo, capítulo 20, versículos 4 a 5, Dios dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». El pecado de idolatría es, por tanto, uno de los pecados más graves que un rey como Nabucodonosor podría haber cometido, ya que no solo desobedecía a Dios, sino que también desviaba a su pueblo hacia la adoración de una imagen creada por el hombre. En el relato de Daniel, 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan a postrarse ante la estatua, declarando su lealtad a Dios. Como castigo, son arrojados al horno de fuego, pero son milagrosamente salvados por un ángel enviado por Dios, lo que demuestra el poder de Dios frente a la idolatría de Nabucodonosor. Este milagro, que el rey mismo presencia, debería haber sido una lección para Nabucodonosor, pero su orgullo seguía intacto. El hecho de que Nabucodonosor construyera una estatua para ser adorada revela su deseo de ser exaltado como una figura casi divina. En lugar de reconocer la autoridad de Dios, buscaba glorificar su propio poder y estatus, lo que finalmente lo llevó a su caída. El orgullo de Nabucodonosor es el tema central en su relación con Dios, según el relato bíblico. En Daniel, capítulo 4, se narra un sueño profético que el rey tiene, en el que ve un árbol enorme que llega hasta el cielo, pero que es talado por un ángel enviado por Dios. El profeta Daniel es llamado para interpretar el sueño, y le explica al rey que el árbol representa a Nabucodonosor mismo, su grandeza y poder habían crecido, pero debido a su orgullo, sería derribado y humillado. A pesar de esta advertencia, Nabucodonosor no cambia su actitud. Un año después de haber tenido el sueño, se pasea por los tejados de su palacio en Babilonia, admirando su reino y proclamando: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel, capítulo 4, versículo 30. Este acto de soberbia es el detonante para el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. El orgullo es uno de los pecados más condenados en la Biblia. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo de Nabucodonosor lo llevó a pensar que su poder y sus logros eran el resultado de su propia grandeza, ignorando que todo lo que tenía le había sido concedido por Dios. Esta arrogancia lo llevó a su castigo. Dios le quitó la razón y lo hizo vivir como una bestia salvaje durante un tiempo.
El orgullo no solo separa a Nabucodonosor de Dios, sino que también lo ciega ante las verdades más fundamentales de la vida. El relato bíblico deja claro que todo poder y autoridad en la tierra son otorgados por Dios, y que el orgullo que desafía esta verdad inevitablemente conduce a la caída. El castigo de Nabucodonosor es uno de los momentos más dramáticos de su historia. Después de su proclamación de orgullo, Dios lo castiga haciendo que pierda la razón y viva como un animal durante 7 años. En Daniel, capítulo 4, versículos 31 a 33, se relata que, mientras el rey aún hablaba, una voz del cielo lo interrumpió y le dijo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino se ha apartado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán». Durante este tiempo, Nabucodonosor vivió como una bestia, comiendo hierba y viviendo al aire libre. Su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de un ave. Esta descripción subraya la humillación a la que fue sometido. De ser un poderoso rey, fue reducido a la condición de un animal, incapaz de ejercer su autoridad y separado de la sociedad. Rico. En el Antiguo Testamento, la locura y la vida salvaje a menudo representan una desconexión con el orden divino y la sabiduría. Al ser reducido a una condición animal, Nabucodonosor experimenta una pérdida completa de su dignidad humana y de su poder real. Este castigo refleja la gravedad del orgullo y la idolatría, que separan al hombre de Dios y de su propósito original. Sin embargo, el castigo no es permanente. Después de 7 años, Nabucodonosor recupera su razón, pero solo después de que reconoce que su poder y su reino no son suyos, sino que son regalos de Dios. En Daniel, capítulo 4, versículo 34, el rey dice: «Al cabo del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre». El castigo de Nabucodonosor no fue el final de su historia. Después de haber vivido como una bestia durante 7 años, finalmente reconoce la soberanía de Dios y se arrepiente de su orgullo. Este acto de humildad es crucial, ya que es solo después de que Nabucodonosor reconoce su dependencia de Dios que le es devuelta su razón y su reino. En su proclamación final en Daniel, capítulo 4, versículo 37, Nabucodonosor dice: «Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Esta confesión marca un cambio radical en la actitud del rey, que pasa de ser un hombre consumido por el orgullo y la idolatría a ser alguien que reconoce la grandeza de Dios. El arrepentimiento de Nabucodonosor es un recordatorio de que, aunque el pecado del orgullo es grave, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. En la Biblia, el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reconocen su dependencia de Él. La historia de Nabucodonosor muestra que incluso los más poderosos pueden ser humillados, pero también restaurados si están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. La historia de Nabucodonosor ofrece varias lecciones teológicas que siguen siendo relevantes en la actualidad. En primer lugar, es un recordatorio poderoso de los peligros del orgullo. En la Biblia, el orgullo es visto como uno de los pecados más peligrosos, ya que es el pecado que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios y a Adán y Eva a desobedecer en el jardín del Edén. El orgullo nos separa de Dios porque nos hace creer que podemos ser autosuficientes y que no necesitamos de su gracia y autoridad. En segundo lugar, la historia de Nabucodonosor es una advertencia contra la idolatría. Al construir una estatua de oro y exigir que su pueblo la adorara, Nabucodonosor desvió su devoción de Dios hacia un ídolo creado por el hombre. En la tradición bíblica, la idolatría no solo es la adoración de falsos dioses, sino también la exaltación de cualquier cosa que no sea Dios, ya sea el poder, la riqueza o la propia persona.
Finalmente, la historia de Nabucodonosor es un testimonio del poder del arrepentimiento y la restauración. A pesar de sus graves pecados, Nabucodonosor fue perdonado y restaurado cuando se humilló ante Dios y reconoció su soberanía. Este mensaje de gracia y redención es central en la Biblia y nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo buscan de todo corazón. Caín. Caín es una de las figuras más enigmáticas y complejas del Antiguo Testamento. Su historia, contada en el libro de Génesis, capítulo 4, no solo lo presenta como el primer homicida en la historia de la humanidad, sino también como un hombre consumido por la envidia, el resentimiento y la rebeldía hacia Dios. El relato de Caín y Abel no es solo un relato de asesinato entre hermanos, sino que contiene profundas lecciones sobre el pecado, el libre albedrío, la justicia y la responsabilidad moral. Caín y su hermano menor Abel eran los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, según la narrativa bíblica. Caín, como agricultor, ofreció a Dios una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel, que era pastor, ofreció lo mejor de sus ovejas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que provocó en éste una profunda envidia y enojo. En su frustración, Caín invitó a su hermano al campo y lo asesinó. Cuando Dios lo confrontó y le preguntó dónde estaba Abel, Caín respondió con una mentira: no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis, capítulo 4, versículo 9. La historia de Caín plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza del pecado, la responsabilidad individual y las consecuencias de las acciones humanas. En este texto, analizaremos en profundidad la figura de Caín, su desafío a Dios, el pecado de asesinato y mentira que cometió, y cómo este relato ha sido interpretado y aplicado a lo largo de la historia. También exploraremos las implicaciones teológicas de su castigo y lo que su historia nos dice sobre la justicia y la misericordia divinas. El conflicto entre Caín y Abel se centra en el concepto de sacrificio y adoración a Dios. Caín, como agricultor, ofreció a Dios una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel, que era pastor, ofreció lo mejor de sus ovejas, lo primogénito de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que provocó en éste una reacción de enojo y frustración. El texto bíblico no explica explícitamente por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, lo que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Una interpretación común es que la ofrenda de Abel fue hecha con un corazón sincero y en reconocimiento de la soberanía de Dios, mientras que la de Caín fue hecha con una actitud incorrecta o sin la debida reverencia. En Hebreos, capítulo 11, versículo 4, se hace una referencia a esta diferencia cuando dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La diferencia en la actitud de los hermanos hacia el sacrificio refleja una división más profunda en su relación con Dios. Abel parece acercarse a Dios con humildad y gratitud, mientras que Caín lo hace con orgullo o apatía. Esto subraya la importancia no solo de lo que se ofrece a Dios, sino de la disposición interna del corazón al hacerlo. La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la ofrenda de Caín ponen en marcha el conflicto que eventualmente culminará en el asesinato de Abel. Este conflicto no es solo entre hermanos, sino también entre dos formas de acercarse a Dios. El rechazo de la ofrenda de Caín revela su desconexión espiritual y su incapacidad para aceptar la soberanía de Dios. En lugar de arrepentirse o mejorar su actitud, Caín se consume por la envidia hacia su hermano, lo que lo lleva a cometer el primer asesinato en la historia bíblica. El pecado de Caín comienza con la envidia. Cuando su ofrenda es rechazada y la de Abel es aceptada, Caín se siente menospreciado y responde con ira. En lugar de reflexionar sobre la razón por la cual su ofrenda fue rechazada y buscar enmendar su relación con Dios, Caín se vuelve hacia su hermano con resentimiento. En Génesis, capítulo 4, versículo 7,
Dios le advierte a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí, Dios le da a Caín la oportunidad de corregir su actitud, pero también lo advierte sobre el peligro del pecado que lo acecha. El pecado de envidia de Caín lo consume hasta el punto de que decide asesinar a su hermano Abel. En Génesis, capítulo 4, versículo 8, se narra cómo Caín invita a Abel al campo y lo mata en un ataque de furia. Este asesinato no solo es un acto de violencia física, sino también una expresión de la rebelión de Caín contra Dios. Al asesinar a Abel, Caín intenta destruir a quien ve como el favorito de Dios, lo que refleja su rechazo de la voluntad divina. Después del asesinato, Caín comete otro pecado, la mentira. Cuando Dios le pregunta dónde está Abel, tu hermano, Caín responde con una mentira: no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Esta respuesta no solo es un intento de evadir la responsabilidad, sino también una muestra de desafío hacia Dios. En lugar de confesar su crimen, Caín trata de desentenderse de las consecuencias de sus acciones. El pecado de Caín es doble: no solo comete el primer asesinato, sino que también miente a Dios y se niega a asumir la responsabilidad por sus actos. Esto lo convierte en el primer homicida en la historia bíblica y también en el primer ejemplo de un ser humano que rechaza el mandato divino de cuidar a sus semejantes. En lugar de proteger y amar a su hermano, Caín lo mata y luego niega cualquier responsabilidad. Después del asesinato de Abel, Dios confronta a Caín y lo castiga por su pecado. En Génesis, capítulo 4, versículos 10 a 12, Dios dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. El faraón de Egipto en tiempos de Moisés. El relato del faraón de Egipto en tiempos de Moisés es una de las historias más conocidas y significativas del Antiguo Testamento. El faraón, gobernante de Egipto, se enfrenta a Dios al negarse a liberar a los israelitas de la esclavitud, lo que provoca una serie de eventos catastróficos conocidos como las 10 plagas. A través de esta historia, la Biblia presenta una poderosa lección sobre los peligros del orgullo, la obstinación y la desobediencia a la voluntad divina. El faraón, cuyo nombre no se menciona en la Biblia pero que históricamente se cree que podría haber sido Ramsés II o algún otro gobernante de la dinastía 19, es retratado como un monarca que rehúsa someterse al mandato de Dios, lo que provoca sufrimiento y destrucción para su nación. Bajo su gobierno, los israelitas vivieron como esclavos, sometidos a duras condiciones de trabajo. Dios eligió a Moisés como el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad, pero la negativa persistente del faraón a liberar a los israelitas desencadenó una serie de intervenciones divinas en forma de plagas. El relato bíblico en Éxodo, capítulos 7 a 12, narra la progresión de estos eventos, donde el orgullo y la obstinación del faraón lo llevan a desafiar directamente a Dios, ignorando las advertencias que le llegan a través de Moisés y Aarón. A lo largo de este texto, analizaremos en profundidad la figura del faraón, su desafío a Dios, el significado de las 10 plagas y cómo esta historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos en términos de justicia divina, orgullo humano y liberación. El contexto de la esclavitud de los israelitas en Egipto es fundamental para entender el conflicto entre Moisés, el pueblo de Israel y el faraón. Según el relato bíblico, los descendientes de Jacob, también conocidos como israelitas, llegaron a Egipto durante la época de José, uno de los hijos de Jacob que se había convertido en un alto funcionario en la corte del faraón de ese tiempo. Bajo la protección de José, los israelitas prosperaron en Egipto, pero con el tiempo,
un nuevo faraón que no conocía a José subió al poder y comenzó a ver a los israelitas como una amenaza debido a su creciente número. En Éxodo, capítulo 1, versículos 9 a 10, se relata cómo el faraón decidió oprimir a los israelitas, esclavizándolos y sometiéndolos a trabajos forzados. Esta opresión tenía un doble propósito: aprovechar la mano de obra de los israelitas para proyectos de construcción masiva y reducir su influencia en la sociedad egipcia. Bajo el gobierno del faraón, los israelitas sufrían enormemente y clamaron a Dios por liberación. Es en este contexto de opresión que Dios escucha el clamor de su pueblo y llama a Moisés para que sea el instrumento de su liberación. Moisés, después de haber huido de Egipto tras matar a un egipcio, vivía en el exilio como pastor en Madián cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, revelando su plan de liberar a los israelitas de la esclavitud y guiarles a una tierra prometida. Moisés, al principio reacio, finalmente acepta su llamado y regresa a Egipto para enfrentarse al faraón. El faraón de Egipto, como representante de una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, es presentado en la Biblia como un hombre lleno de orgullo y obstinación. Desde el principio, el faraón se niega a reconocer la autoridad de Dios sobre su reino y se resiste a la idea de liberar a los israelitas. Este desafío directo a Dios es lo que desencadena las plagas y la eventual destrucción de gran parte de Egipto. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón por primera vez, le transmiten el mandato de Dios: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. El faraón responde con desdén y arrogancia: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Este rechazo no es solo una negativa a liberar a los esclavos, sino un desafío directo a la autoridad y existencia del Dios de Israel. El faraón, como gobernante absoluto, se veía a sí mismo como una deidad en su propio derecho y no estaba dispuesto a someterse a la voluntad de un Dios extranjero. El orgullo del faraón lo lleva a rechazar repetidamente las advertencias de Moisés y Aarón, incluso cuando Dios comienza a enviar señales y plagas sobre Egipto. En lugar de arrepentirse o someterse, el faraón endurece su corazón, aumentando la carga sobre los israelitas y resistiéndose a la liberación de los esclavos. Esta obstinación se convierte en el pecado fundamental del faraón, quien, a pesar de presenciar el poder de Dios, se niega a cambiar su postura. La respuesta de Dios a la obstinación del faraón se manifiesta en las 10 plagas que envía sobre Egipto. Estas plagas no solo son castigos físicos y sobrenaturales, sino también actos de justicia divina destinados a quebrantar la voluntad del faraón y mostrar la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios y las fuerzas de la naturaleza. Cada plaga es una demostración del poder de Dios y un juicio contra el orgullo del faraón. Adán y Eva. La historia de Adán y Eva es uno de los relatos más conocidos de la Biblia y constituye la base del origen de la humanidad según la tradición judeocristiana. Esta narrativa, que se encuentra en el Génesis, capítulos 2 y 3, cuenta la creación de los primeros seres humanos, su vida en el jardín del Edén y su posterior caída por desobedecer el mandato divino. A través de esta historia, se introduce el concepto del pecado original, que explica cómo la desobediencia de Adán y Eva trajo el mal y la muerte al mundo. La historia de Adán y Eva no solo es crucial para la teología cristiana, sino que también ha influido en la forma en que las personas han entendido la naturaleza humana, la libertad, la responsabilidad moral y las relaciones entre Dios y la humanidad. En este texto, exploraremos en profundidad el relato de Adán y Eva, el significado de su desobediencia, las consecuencias de su pecado, y cómo esta narrativa ha moldeado el pensamiento religioso, filosófico y cultural a lo largo de los siglos. La historia de Adán comienza en el Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde Dios crea al primer hombre a partir del polvo de la tierra. Según el relato bíblico, Dios sopla el aliento de vida en las fosas nasales de Adán, dándole vida.
Este acto divino no solo refleja la conexión especial entre Dios y la humanidad, sino que también establece a Adán como una criatura diferente de los demás seres vivos. Mientras que los animales y plantas fueron creados por la palabra de Dios, Adán fue formado directamente por las manos divinas. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de gran belleza y abundancia, para cuidar de él y disfrutar de su vida en comunión con Dios. El Edén es descrito como un paraíso terrenal, lleno de árboles y vegetación, y donde fluían ríos. En este jardín, Adán tenía acceso a todo lo que necesitaba para vivir y prosperar, con una sola restricción: no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba en medio del jardín. Este mandato divino es crucial para entender el papel del libre albedrío en la historia de Adán y Eva. Dios les dio a los primeros seres humanos la libertad de tomar decisiones, pero también les proporcionó un límite moral para que respetaran su autoridad. El árbol del conocimiento simbolizaba la frontera entre el bien y el mal, y la obediencia a Dios era lo que mantenía a Adán en su estado de inocencia y pureza. En Génesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, se relata cómo Dios decide que no es bueno que Adán esté solo. Para darle una compañera adecuada, Dios hace que Adán caiga en un profundo sueño y, mientras duerme, toma una de sus costillas y forma a la mujer, Eva. Al despertar, Adán reconoce a Eva como hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que refleja la relación íntima y complementaria que Dios había planeado entre ellos. La creación de Eva subraya la importancia de las relaciones humanas en el plan de Dios. Eva no solo fue creada como compañera de Adán, sino también como su igual. Juntos, Adán y Eva estaban destinados a vivir en armonía en el Edén, cuidando de la creación y disfrutando de la presencia de Dios. Su relación representa la primera unión matrimonial en la Biblia, y desde entonces ha sido vista como un modelo de la complementariedad y unidad que deben existir en el matrimonio. Dios les dio a Adán y Eva un solo mandato que debían obedecer: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba en el centro del jardín. Este árbol es central en la narrativa de la caída, ya que representa la posibilidad de elegir entre obedecer a Dios o actuar de forma independiente. En Génesis, capítulo 2, versículo 17, Dios advierte a Adán: «Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Este mandato no es una mera restricción arbitraria, sino que tiene un profundo significado teológico. El árbol del conocimiento simboliza el límite impuesto por Dios a la autonomía humana. Al prohibirles comer de este árbol, Dios estaba estableciendo una prueba de obediencia y confianza. Si Adán y Eva elegían respetar el mandato divino, vivirían en paz y armonía con Dios. Sin embargo, si desobedecían, estarían eligiendo el camino de la independencia y el pecado, lo que traería consecuencias devastadoras para ellos y para toda la humanidad. El concepto de libre albedrío juega un papel importante aquí. Aunque Adán y Eva vivían en un entorno perfecto, Dios les dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es lo que hace que su desobediencia sea aún más significativa, ya que eligieron actuar en contra de la voluntad de Dios, a pesar de haber sido advertidos de las consecuencias. La historia da un giro importante en Génesis, capítulo 3, cuando la serpiente, descrita como la más astuta de todas las bestias del campo, aparece en el jardín. La serpiente, que la tradición cristiana identifica con Satanás, engaña a Eva al hacerle dudar de las palabras de Dios. En Génesis, capítulo 3, versículos 1 a 5, la serpiente le pregunta a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva responde explicando la prohibición de Dios, pero la serpiente la contradice, asegurándole que no morirán si comen del árbol, sino que sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación es clave para comprender la caída de Adán y Eva. La serpiente no solo miente, sino que también apela al orgullo y al deseo de conocimiento de Eva.
Le promete que al desobedecer a Dios, obtendrá una sabiduría divina y se liberará de las limitaciones impuestas por él. Este engaño refleja la naturaleza del pecado, la promesa de poder, autonomía y libertad, cuando en realidad conduce a la separación de Dios y a la destrucción. La tentación de la serpiente también revela la vulnerabilidad humana frente al mal. Aunque Adán y Eva vivían en un entorno perfecto y disfrutaban de una relación directa con Dios, todavía eran susceptibles al engaño y la tentación. Esto subraya la complejidad de la libertad humana y la constante lucha entre el deseo de obedecer a Dios y la atracción del pecado. Eva, convencida por las palabras de la serpiente, toma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y come. Luego, le da el fruto a Adán, quien también come. En Génesis, capítulo 3, versículo 6, se narra este acto de desobediencia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este momento marca la caída de la humanidad. Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, rompen su relación con Dios y traen el pecado al mundo. El acto de comer del árbol no solo es un acto de desobediencia, sino también de rebelión contra el orden divino. Al elegir actuar en contra del mandato de Dios, Adán y Eva están optando por confiar en su propio juicio en lugar de en la sabiduría divina. Esta elección tiene consecuencias catastróficas no solo para ellos, sino para toda la creación. El pecado original se refiere a este primer acto de desobediencia que, según la doctrina cristiana, afectó a toda la humanidad. Adán y Eva, como los primeros seres humanos, actuaban como representantes de la humanidad y su caída introdujo el pecado y la muerte en el mundo. A partir de este momento, todos los seres humanos nacerían con una naturaleza caída, inclinada al pecado, y estarían separados de la comunión directa con Dios. Lucifer. El personaje de Lucifer, también conocido como Satanás en la tradición cristiana, tiene sus raíces en las escrituras bíblicas y en interpretaciones posteriores que han ido moldeando su figura a lo largo de los siglos. El nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana en latín, un reflejo de su antiguo estatus como uno de los ángeles más importantes en la corte celestial. Sin embargo, según la teología cristiana, Lucifer cometió un acto de traición y orgullo que lo llevó a ser desterrado del cielo y transformado en la figura maligna conocida como Satanás. La historia de Lucifer está intrínsecamente relacionada con el concepto del mal en la tradición judeocristiana, representando la rebelión máxima contra Dios y el orden divino. En este texto, exploraremos en detalle su caída, los pecados que cometió según la Biblia y las consecuencias de su desafío a Dios, así como el impacto cultural que esta figura ha tenido a lo largo de la historia. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel de gran belleza y poder. De acuerdo con la tradición cristiana, fue creado por Dios como un ser perfecto, lleno de sabiduría y esplendor. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, se dice: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra». Este pasaje describe cómo el orgullo de Lucifer por su propia perfección y belleza lo llevó a caer en el pecado. El nombre Lucifer, que significa portador de luz, sugiere que antes de su rebelión, Lucifer tenía una posición privilegiada. La tradición medieval también lo describe como un ángel serafín, uno de los órdenes más altos de ángeles en la jerarquía celestial. Como serafín, Lucifer habría estado muy cercano al trono de Dios, ejecutando sus órdenes y sirviendo como intermediario entre Dios y los ángeles inferiores. Este alto rango contribuye a la magnitud de su pecado, ya que su rebelión no fue solo un acto de desobediencia, sino una traición desde una posición de gran honor y responsabilidad. El pecado clave que llevó a la caída de Lucifer fue el orgullo. Según las Escrituras, Lucifer llegó a desear el poder absoluto, incluso queriendo igualarse a Dios mismo.
Este deseo de alcanzar la divinidad es el acto definitivo de rebelión y se considera el mayor de los pecados, ya que implica una ruptura directa con el plan y la voluntad divina. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, se presenta una descripción poética de la caída de Lucifer, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Este pasaje subraya el deseo de Lucifer de usurpar el trono de Dios y elevarse por encima de todos los seres celestiales. La narrativa bíblica del orgullo de Lucifer refleja un tema recurrente en la teología cristiana, el peligro de la arrogancia espiritual. Mientras que Dios creó a los ángeles y a los humanos con libre albedrío, también estableció un orden divino que debía ser respetado. La soberbia de Lucifer, al intentar romper este orden, lo llevó a la perdición. Es un recordatorio de que la aspiración a poder y grandeza, cuando no está alineada con los planes de Dios, conduce inevitablemente a la caída. La consecuencia inmediata de la rebelión de Lucifer fue su expulsión del cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, se describe una gran batalla en los cielos entre los ángeles leales a Dios, liderados por el arcángel Miguel y Lucifer. Junto con los ángeles que se unieron a su rebelión, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje marca un punto crucial en la historia de Lucifer, quien a partir de este momento ya no es conocido como el ángel de luz, sino como Satanás, el enemigo de Dios y el símbolo del mal. La imagen del dragón en Apocalipsis refuerza su transformación de una criatura de belleza y luz en una figura de destrucción y engaño. La expulsión de Lucifer y sus ángeles rebeldes del cielo también es vista como la separación definitiva entre el bien y el mal en el universo. Lucifer se convierte en el adversario de Dios y la fuente de tentación y pecado en la tierra. A partir de su expulsión, su objetivo será oponerse a los planes divinos y llevar a la humanidad por el camino de la desobediencia. Tras su caída, Lucifer, ahora Satanás, aparece en la narrativa bíblica en diferentes formas para tentar y apartar a los seres humanos de Dios. Uno de los primeros y más conocidos ejemplos de su influencia es su papel como la serpiente en el Génesis, capítulo 3, donde engaña a Eva para que desobedezca el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de tentación es visto como el comienzo del pecado en el mundo humano. El papel de Satanás como tentador no es casual, encarna la rebelión contra el orden divino y busca corromper la creación de Dios, en este caso, los primeros humanos. El engaño de Satanás en el Edén refleja su propia caída, al igual que él intentó igualarse a Dios, incita a Eva y luego a Adán a desobedecer a Dios para obtener el conocimiento que les había sido prohibido. De esta forma, Satanás perpetúa su rebelión, llevando a los humanos a seguir su mismo camino de desafío y caída. Este episodio es crucial en la historia de Lucifer, ya que marca su transformación de un rebelde celestial a un ser cuya misión es sabotear los planes de Dios para la humanidad. A partir de este momento, Satanás será retratado como el adversario constante de Dios y el enemigo de los hombres. La historia de Lucifer también tiene un profundo significado simbólico. En la teología cristiana, Lucifer no solo es un ser individual, sino que representa el peligro del orgullo y el mal uso del libre albedrío. Dios creó a los ángeles y a los humanos con la capacidad de tomar decisiones, pero también estableció un orden moral que debía ser seguido. La caída de Lucifer es un recordatorio de las consecuencias del uso irresponsable de esa libertad.
El orgullo, según la tradición cristiana, es considerado el primero y más grave de los 7 pecados capitales. Es el pecado que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, y es también el pecado que, según la doctrina, puede llevar a los humanos a apartarse de la voluntad divina. La caída de Lucifer es, por tanto, una advertencia contra la soberbia y el deseo de poder por encima de todo, incluso por encima de Dios. Además, la figura de Lucifer representa la dualidad entre el bien y el mal. Su caída es el punto de origen de la existencia del mal en el mundo según la tradición cristiana. Desde este punto de vista, la historia de Lucifer no solo trata sobre un ángel rebelde, sino sobre el surgimiento de la maldad como una fuerza activa en el universo. En la literatura moderna, autores como John Milton en su obra El paraíso perdido han explorado la figura de Lucifer desde una perspectiva más compleja, representándolo no solo como el villano de la historia, sino también como un personaje trágico que sufre las consecuencias de su propia ambición y orgullo. La historia de Lucifer es más que un simple relato sobre un ángel caído. En la tradición cristiana, su historia es una advertencia para la humanidad sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Lucifer representa el mal uso del libre albedrío, el deseo de poder y la rebelión contra el orden divino. Su caída y posterior transformación en Satanás nos recuerdan que, según la teología cristiana, el mal no es solo la ausencia del bien, sino una fuerza activa que busca desviar a los seres humanos de los planes de Dios. El legado de Lucifer es, por tanto, un llamado a la humildad y a la obediencia a los designios divinos.